Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. En otro lunes de Añoranzas de Electricistas, de nueva cuenta, estamos aquí continuando con la lectura que empezamos la vez pasada sobre la crónica que hace Ernesto Velasco de las primeras huelgas del sindicato. Como sabemos, estamos tratando, ya llevamos todo el mes, sobre los aspectos importantes que se han realizado en julio y que obviamente, como en nuestro caso, el caso de todos, pues cada año cumplimos años. En el ESME cada año es un aniversario más de estos acontecimientos. Todavía nos falta tratar el punto de un documento de Rosendo Salazar sobre el movimiento del 52, el movimiento de Verónica, donde va a relatar qué fue lo que sucedió, también de julio. Entonces julio es la huelga del 16, es la huelga del 36, es el movimiento de Verónica y vamos a ir relatando. Bueno, se va a acabar con la lectura del movimiento de Verónica de Rosendo Salazar. Es un clásico, es lo que ha escrito él. Básicamente, cuando empezamos a tratar de buscar cómo surge el ESME, cómo es el movimiento obrero antes y durante la revolución, las obras de Rosendo Salazar, las pugnas de la gleba, es indispensable leerlo porque él no solo escribió acerca de ellas, sino sobre todo fue un participante de los mismos movimientos, fundador junto con varios más de la Casa del Obrero Mundial, y durante mucho tiempo pues ha estado presente en esos años de las correrías, de las luchas, de las vicisitudes del movimiento obrero. En ese sentido, Rosendo Salazar es un clásico. Tiene algunos defectillos, como siempre podemos atribuirle a algunas personas, que es muy favorecedor de la Casa del Obrero Mundial. Entonces todo pasa sucede gracias a la Casa del Obrero Mundial, según este autor, este protagonista. Hay otras dos obras, pero bueno, Luis Araiza, que también escribe historia del movimiento obrero y tienen esa característica, fundamentar todo a través de la Casa del Obrero Mundial. Ahí hay punto de ruptura, de discrepancia, porque no quieren reconocer que otros sindicatos fueron significativos, y más cuando ellos abandonaron por alianza con Carranza la capital. Bien, ya habíamos dicho en la lectura de Velasco que a esta alianza que hace la Casa del Obrero Mundial, él le llamó un proceso de militarización, y que por eso se abandonó por parte del ESME a ese lugar para tener sesiones, y que por lo mismo fueron a alquilar un viejo cine, el Salón Star. En realidad no debe haber sido tan viejo, porque a partir de ahí tuvieron todas sus asambleas. De ahí hasta la huelga del 16 estuvieron en el Salón Star. De hecho, en la huelga del 16, como comentamos con al inicio del escrito, y como lo va a plantear aquí mismo Velasco, fue donde se decidió la huelga de 1916. Bien, agradecemos como siempre, antes de continuar, el apoyo técnico, logístico, amistoso,
de los compañeros que forman Radio ESME, pues ellos logran y tienen una tecnología, incluso un internet más fuerte que les permite colocar estas charlas en las redes. Bueno, habíamos dicho, para continuar con la crónica de Velasco sobre 1915 y 1916, que es cuando surge el ESME, y había dicho que en estos intentos de organización lo primero que pedían todo el mundo es aumento de salarios. Ya dije la vez pasada que se le olvida narrar que también están telefonistas, telegrafistas, y que ese sindicato surge muy fuerte porque tiene las dos empresas únicas monopólicas de teléfonos en el país, en la capital, más los telegrafistas, y que en ese sentido, junto con los electricistas, hacían un sindicato muy fuerte y poderoso. Entonces dice él en los tres casos, bueno, él no lo dice aquí, pero eso pasó, para las dos empresas de telefonía y para la compañía de luz se solicitó por parte de los trabajadores y a través del ESME el aumento de salarios, ¿no? Entonces sigue el escrito, dice, continúa Velasco diciendo lo siguiente: de cualquier manera, lo que todo el mundo quería como primer paso era un aumento de salarios, principalmente. Se buscaron todos los datos, en primer lugar, las posibilidades de la compañía y en segundo lugar, las listas de raya y etcétera. Bueno, hemos dicho que los etcétera son muy cómodos para quien escribe, pero no nos dan información exacta de lo que están haciendo. Pues, por ejemplo, listas de rayas, sí, en qué departamentos, en toda la compañía, las diferencias entre Necaxa y la capital, lo suponemos, pero no nos lo dice. Bien, entonces dice, continúa el documento. Pero después de las dificultades que se nos ofrecían, al fin, con estos datos en nuestro poder, se hizo la petición a la expresada compañía, que se negó siquiera a discutir, llegando a declararle la huelga de improviso el día 5 de marzo de 1915, estallando a las 2:05 am en la madrugada. El único obstáculo encontrado era la oposición de Leyson, operador de Nonualco, pero algunos compañeros los secuestraron y quedó suspendido totalmente el servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal. Aquí es donde les comento que se olvida de que ya en enero había estallado una huelga, un intento de estallido, y ahí sí les aceptaron todas sus peticiones. Fue el primer memorial. De marzo, en compañía de luz, es el segundo. No lo anota así Velasco, pero insisto que eso sucedió. Es parte de cuando algunos compañeros protagonistas escriben acerca de la historia, o como dije, la otra versión, en el caso de Rosendo Salazar, es que cuando escriben los protagonistas tiene un sesgo para fundamentar todo en la Casa del Obrero Mundial. Bien, continúa Velasco. De los datos adquiridos, llegamos a conocimiento de que los peones y muchos ayudantes de celadores ganaban 75 centavos y fuera del Distrito Federal hasta 50 centavos y menos. De manera que nuestro pliego de peticiones por ese capítulo fue que se consideraría todos los sueldos menores de $1 como de este valor. Es decir, los sueldos mínimos en compañía de luz a partir de este convenio es de $1, básicamente. Sería el salario mínimo formal y oficial en compañía de luz. Y además,
sobre este valor se aumentarían los salarios en 50%, decreciendo el porcentaje hacia los sueldos mayores hasta llegar a un aumento de 15%. Después de muchas entrevistas enojosas, nos fue concedido totalmente lo pedido, reanudándose el servicio a las 8:30 p.m. del mismo día. Naturalmente que a partir de eso hubo mayor dureza con nosotros, lo que hacía que las entrevistas menudearan para aplicar esa conducta. La segunda huelga tuvo lugar el día 13 de agosto siguiente, si mal no recuerdo, originado especialmente por el cese de alrededor de 40 empleados de cobranzas, que no serían utilizados porque la compañía había dispuesto que los suscriptores, es decir, los usuarios, pagaran en las oficinas de la misma. De estas nuevas oficinas se podía otro aumento proporcional para todo el personal en sus sueldos y otras cosas necesarias, inclusive una mejor y más justa reglamentación en el trabajo, pues la semblanza del gobierno no dejaba pedir más. Como ven, vuelve a hablar de los gobiernos sin decirnos alguna otra característica. No dice si son convencionistas de Villa y Zapata o constitucionalistas con Carranza y Obregón. Dice, esta huelga, la segunda, según él, van más. Esta huelga estalló a la 1:05 a.m. Muy de mañana estaba el salón estar lleno de compañeros que permanecían en él hasta conocer la solución. A eso de las 10 a.m. se presentó a mí un ayudante general de don Pablo González, comandante militar de la plaza, señalándome que dicho militar me necesitaba. A esta solicitud contesté que estaba a sus órdenes en el salón, del que no me era posible separarme, pues yo era el secretario general. Poco después volvió acompañado de los señores Juan Sarabia, José Morales Gés y un abogado cuyo nombre no recuerdo, a quienes introduje en el salón y concedida a ellos la palabra, nos rogaron en diversas formas reanudar el servicio y que para conocer mejor las intenciones del general mencionado se hacía necesaria mi presencia ante él. A esto se opuso el sindicato y nombró una comisión compuesta por Antonio Arceo, Carlos de la Peña, José M. Trejo y yo, y alguien más que no recuerdo. Como pueden ver, comenta que ya es secretario general, algo que tampoco dice cómo sucedió, pero les recuerdo que en esa época las elecciones del comité, que eran solo 6 personas, se hacían cada 3 meses. En ese sentido, pues cada 3 meses cambiaban de secretario general, tesorero, secretario de Interior y de Exterior. Por eso, antes había dicho que era secretario del Interior y en este caso ya es secretario general. Continúa el relato de Velasco. Una vez en presencia del comandante militar, o sea de Pablo González, nos dirigió una arenga
punzante e impropia, y en desacuerdo con su investidura y con las consideraciones que creíamos merecer. Como el compañero Trejo insistiera en la justificación de nuestras peticiones, ya que yo llevaba una estadística completa de las erogaciones y posibles ganancias de la compañía, que la ponían en condiciones de aceptar lo pedido, a mí no se me permitió hablar. Ese general, Pablo González, no me permitió hablar. Debo decir que el compañero Trejo se veía bastante bien de salud e indumentaria, y se le ocurrió como argumento supremo que materialmente nos estábamos muriendo de hambre con esos sueldos que percibíamos. Dijo esto Trejo y el general se enfurece, todo, de un momento, y le dijo colérico, mirándole de arriba abajo, ¿sí? Pues a usted voy a enseñarle a morir de hambre, ya verá. Esta actitud injuriosa y brutal del general duró grande rato. Nosotros, es decir, el resto de la comisión, había que agregar que no quisieron que fuera solo el secretario general y siempre funcionaban en esa época como comisiones. Cualquier asunto que tenía que tratar se formaba una comisión para que fueran 5 o 6 compañeros. Y pensando que le podía ocurrir algo al secretario general, en comisión difícilmente actuarían. Pero vemos que Pablo González era bastante autoritario. El resto de la comisión procuramos muchas veces calmarlo, pero no daba trazas. Lo contrarió muchísimo el argumento de Trejo. En realidad, la presencia de Trejo, que lo desmentían sus prendas de vestir y su gran salud. Al fin nos dijo imperativamente, van a reanudar el servicio inmediatamente. Y a cambio de eso, les voy a dar el monto a que asciende el aumento que piden durante 3 meses. Tiempo que emplearán ustedes en revisar los libros de la compañía en unión de 3 personas en mi representación, que serían los mismos del salón y de parte de ustedes. Y entonces sí, se dirigió a mí. Otra comisión de 3, en la que usted formará parte, y en ese periodo, si no me comprueban lo que aseguran respecto a las posibilidades de la compañía, me la pagan. Como pueden ver, bastante autoritario, y al mismo tiempo aceptó la negociación. Dice Velasco, llévense a este, señalando a Trejo. Este camarada se nos perdió inmediatamente, cosa que de momento nos alarmó. Pero al llegar al salón lo encontramos rogando a la asamblea que por sus hijos, hermanos, padres, etc., reanudáramos el servicio, pues según él, se nos fusilaría en masa de no hacerlo. Subimos a la plataforma y yo serenamente, referí las condiciones impuestas por el general, omitiendo naturalmente los detalles agrios de la conferencia, lo que mortificó grandemente a nuestro compañero Trejo. Esta medida la puse en conocimiento de la gerencia de compañía y esta a su vez me llamó horas después para comunicarme que acababa de recibir un cable de Toronto autorizándolo para arbitrarse los medios de cubrir nuestras peticiones. El servicio terminó por reanudarse a las 18:55 p.m. del mismo día
Como pueden notar, una huelga eléctrica que paraliza toda la ciudad es de consideración, y lo que menos quieren tanto la empresa como el patrón, el gobierno, perdón, es que dure mucho las huelgas. Las dos que nos ha relatado Velasco son, en ese sentido, cuando mucho de 12 horas. Continúa Velasco. A los pocos días y sin mediar solicitud expresa de las dependencias foráneas de la compañía y en compensación de la gran solidaridad de Necaxa y demás plantas subsidiarias, redacté y sometí a la consideración de la Asamblea los pliegos de peticiones que hoy se llaman contratos de trabajo para cada una de las dependencias y me puse materialmente a localizar al señor gerente hasta que lo encontré en el edificio que forma la calle de Bucareli y Donato Guerra. Ahí estaba el señor licenciado Rivas y Cervantes. Como podemos ver, aquí ya Velasco nos está narrando otro momento de peticiones, como decían antes, de memoriales, pero ahora para todas las divisiones. Dice él que le presenté los documentos muy semejantes al acabado de conceder y con el reciente antecedente de la huelga todavía vivo en su mente y con poco discutir me los firmó sin quitarle un solo punto. Hubo gran regocijo por la violencia de tales arreglos. Como se da a entender, el licenciado Rivas y Cervantes era uno de los abogados o apoderados de Compañía de Luz en México. Era un despacho de abogados que funcionaba en la capital y que todos sus trámites, contratos, por ejemplo, en Juan Do, los tratan con este abogado. Tiene el poder de ejercer funciones como si fuera el gerente. Es su representante. Bueno, continúa Velasco. Después de terminado mi periodo, solicité y obtuve un permiso de 3 meses para ir a los Estados Unidos, pues quería trabajar allá. La compañía me dio, por solicitud mía, 2 cartas muy raras, porque eran amplias. Entiende uno, además, muy felicitado y congratulándose del buen trabajador que era. Una en inglés y otra en español, en las que hacía constar su trabajo y el tiempo de servicios en los departamentos en que estuvo y su actual sueldo. Es de suponer, por supuesto, que Velasco sabía inglés y seguramente era un ingeniero. Creo que la vez pasada comentamos y en ese sentido había 3 ingenieros en el primer comité, o por lo menos técnicos profesionistas de alto nivel. Por la carta que le entrega la compañía y porque se va a buscar empleo en Nueva York, nosotros suponemos como hipótesis que son ingenieros. Y en ese sentido, Toribio Torres, que fue el tesorero, era ingeniero. Velasco, por estas condiciones que dice la carta, era ingeniero, y Luis Ochoa era ingeniero. Es decir, como todo el mundo sabemos, en esa época, tener una profesión, doctor, por ejemplo, ejercía una influencia muy grande entre la gente, entre el pueblo, en este caso entre los trabajadores. Entonces, saber que compañeros de alto nivel técnico y profesional convocaban al sindicato
seguramente fue parte importante para que el sindicato se consolidara. Bueno, continúa Velasco. Durante la búsqueda de empleo en Nueva York me persuadí que hasta allá llegaron los informes de nuestros 2 movimientos de huelga y, dice, naturalmente no tuve éxito durante mi estancia allá. Claro, no solo fueron los que él narró. Si las noticias en el extranjero fueron exactas, entonces se sabe que la Compañía Mexicana Telefónica y Telegráfica Mexicana quedó a cargo del sindicato. Que eso, obviamente en cualquier país del mundo era llamativo, dejar la administración y organización obrera, el control a sus trabajadores, seguramente se espantaron muchos en Nueva York. Saber que además se tuvo un arreglo con la Ericsson y que después a los 2 meses estallaba la huelga y estaban negociando, seguramente también. Y después las 2 huelgas que dice aquí Velasco, por supuesto, al protagonista o uno de los protagonistas principales no le iban a dar trabajo, a pesar de sus cartas muy amplias de recomendación y por el buen desempeño de trabajo. Allá, estando en Nueva York, dice Velasco, recibí, entre otras cartas, una de Salustio Hernández, contándome que la compañía estaba volviendo por sus fueros. El secretario general que me sustituyó fue el compañero Juan Reyes Leño. Volví sin más aviso el día preciso en que debía reanudar mis labores en la compañía. Es decir, del tiempo que le dieron sin goce de salario para que de regreso pudiera ocupar su empleo. Esto da cuenta de la importancia de los factores de la organización y lucha que Lesmella estaba teniendo. Perdón. A las pocas semanas renunció el compañero Reyes Leño y fui electo nuevamente secretario general. Comencé como yo esperaba un gran movimiento de reivindicación y me reanudaron las quejas que tuve que procurar resolver ante la compañía, siempre con dificultades y humillaciones por mi testarudez que me hace insistir y que con una evidente mala voluntad de parte de las autoridades. Estas dificultades amontonadas por la intransigencia de la compañía nos llegaron nuevamente a declararle la tercera huelga intempestiva el 28 de julio de 1916. Aquí olvida varias cosas. Solo me resta decir que en mayo hubo otro intento. Solo me resta decir que esta huelga del 16 no va solo con como es una huelga que va dirigida contra la compañía, pero también contra todos los patrones de la capital. Pero esto es lo que escribe Velasco. Ya con los barruntos del deseo del movimiento me trasladé a Necaxa con algunos compañeros secretamente y llamé al comité de ellos para comunicarle la inminencia de otra huelga. Secretamente también nos reunimos en una especie de masonería en la casa de uno de ellos, comprometiéndose solemnemente a acatar mis indicaciones en caso de ser necesario el movimiento de huelga, redactando un mensaje en clave que firmaría Ernesto H.
Velasco, con la advertencia de que si no llevaba tal H, fuera desobedecido. Como todos podemos comprender, la H, Ernesto H. Velasco, significaba huelga. Continuar la huelga, continuar la H. Si llegaba solo Ernesto Velasco, no suspenderían la huelga, continuarían. ¿Por qué? Porque seguramente Ernesto Velasco y el comité de huelga estaban pensando que algún jefecillo militar, Pablo González, podía mandar la orden telegráfica y que iban a poner a Ernesto Velasco. No sabrían la clave, o como diríamos ahora, la contraseña, el NIP, y por tanto continuarían la huelga. Continúa Velasco. Así las cosas, llegó el momento esperado y remití dicho mensaje suspendiéndose el fluido eléctrico totalmente en todas las fuentes de la compañía. A las 2:20 de la mañana del día mencionado. Esta huelga duró 3 días. Antes de declarar el movimiento, unos 8 días, quise apoyarlo con una solidaridad absoluta de la Federación de Sindicatos Obreros del DF y deseando cambiar impresiones con los dirigentes obreros, me encaminé al edificio social de los dependientes del restaurante. Se me terminó el tiempo, no olviden, quedamos aquí, casi ya van a estallar la huelga y va a visitar al sindicato de dependientes del restaurante. Nos vemos el próximo lunes con la siguiente añoranza de electricistas.